no importa lo que haya hecho, no importa en cómo se haya comportado, el amor de Dios está para poder solucionar su vida. Como Cristo pagó por nosotros, ya Dios no nos ve como pecadores o indefensos seres humanos de este mundo, sino nos ve como sus hijos. El compartir el mensaje del Evangelio que Jesucristo nos entregó, a veces se hace un poco difícil cuando la gente lo estigmatiza solamente como una religión. Muchas personas hablan y dicen, sí, bueno, hay tantas religiones en el mundo y a lo mejor todas tienen algo de verdad y todas tienen un concepto en el cual sí se puede seguir o sirven de ayuda para la gente. Y quizás puede ser muy cierto eso. Algunas enseñan meditación, otras enseñan, qué sé yo, algún tipo de convivencia, de vivir en grupo y una serie de cosas que hacen que las religiones en alguna medida sí se transformen en algo bueno para la sociedad. Pero aunque el Evangelio está tipificado dentro de lo que es una religión, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, podríamos decir que tiene una diferencia con respecto a lo general de las otras religiones. ¿Cuál sería la diferencia para mi modo de verlo? Ya que por lo general las religiones tienen demanda hacia las personas a las cuales pertenecen a tal grupo, ya sea de parte de la deidad a que ellos adoran o en la que creen, como también aquellos que dirigen tal religión. Hay ciertas demandas que pueden ser buenas, muy forzosas en algunos casos, o difícil de llevar para otras personas, pero para mí lo que hace distinto el Evangelio es que la deidad que nosotros tenemos, en quien creemos como el Dios creador del universo, el Dios hacedor de todas las cosas, el Padre Celestial que nosotros entendemos como nos relata la Biblia, que es un Dios que no demanda esfuerzos a la gente para que éstas puedan tener el beneficio de su amor o de su bondad. Y hay un texto que es muy conocido que representa claramente lo que es la bondad de Dios para con toda la humanidad. Es decir, el Evangelio es la respuesta para toda la humanidad por igual. Y este texto que está en Juan, o en el Evangelio según San Juan 3:16, habla de una manera muy clara y muy simple lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es decir, que entendamos cuál es su propósito con respecto a nosotros los seres humanos. Y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo nosotros podemos entender claramente que el beneficio que Dios le está ofreciendo a la humanidad es la vida eterna. No solamente un buen pasar en este mundo, que sí lo podemos tener a través de la bendición de recibir el amor de Dios en nuestras vidas, pero esto se extiende más allá de nuestra vida natural, trasciende mucho más allá de lo que nosotros podemos entender ahora en nuestra vida corporal y terrenal que vivimos el día a día. Y en este sentido, Dios Padre dice que Él envía a su Hijo para que Él sea el mediador entre Dios y los hombres, porque nosotros los seres humanos no tenemos cómo agradar a Dios, no tenemos qué darle. O sea, podríamos estar haciendo esfuerzos y pagar tributos y cumplir con mandas y mandamientos que se nos establezca dentro de la religión para creer que de esa forma agradamos a Dios, pero en verdad no podemos hacer nada que pueda ser grato a Dios. Por eso Dios, para poder permitir que la relación entre el ser humano y Él se pueda concretar, Él envía a su Hijo como mediador para que esto pueda ser una gran bendición, principalmente para nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso hacia la raza humana, que Él está dispuesto a poner a su Hijo en pago por cada uno de nosotros para que podamos ser aceptos delante de Dios. Y dice que por medio de la fe nosotros
O sea, por medio de haber creído en este Dios, en su palabra, en la certeza de que lo que Él nos dice es verdad, por medio de la fe, dice, somos justificados para con Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, como Cristo pagó por nosotros, ya Dios no nos ve como pecadores o indefensos seres humanos de este mundo, sino nos ve como sus hijos. Esa es la gran bendición del Evangelio que nos entrega a cada uno de nosotros. En el versículo que sigue, en el versículo 17 de Juan 3:16, también hay una gran verdad que muestra el carácter de Dios, que muestra la bondad de Dios y que nos dice que no debemos tener confusión, como lo que podría generarnos una religión donde la deidad pide, demanda y quiere que se le paguen tributos, como lo hicieron los aztecas, los incas y muchas otras culturas antiguas que sacrificaban sus hijos, sus doncellas y hacían grandes rituales de sangre para poder calmar la ira de su Dios. En este caso, Dios nos dice en el versículo siguiente una verdad tan grande y tan profunda para que podamos entender lo que significa su amor. El versículo dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es una verdad profunda, maravillosa y hermosa. Es decir, cualquier persona, no importa las condiciones que esté viviendo, no importa lo que haya hecho, no importa en cómo se haya comportado, el amor de Dios está para poder solucionar su vida, para cambiar su vida, para darle paz, para darle tranquilidad. Como sabemos que ha sucedido mucha gente, cambiar su vida quitándole vicios, adicciones, transformando maneras de pensar. Hombres y mujeres que a lo mejor tuvieron vidas muy horrendas en términos de abuso y de maltrato, hoy pueden decir que son libres de todas esas angustias porque Dios cambió su manera de pensar, porque Dios cambió su manera de vivir. ¿Por qué? Por lo que dice este versículo, que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por él. Y esa es la invitación a toda persona que se siente triste, que se siente angustiada, que siente que no tiene un buen pasar en esta vida, que fue abusada, fue maltratada y que llevó una vida quizás de mucho abuso y que hoy solamente tiene frustración y angustia. La invitación es que valorice este mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna comienza en esta vida, es decir, del momento en que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas como el Señor y Salvador. Es decir, cuando decimos: Señor Jesucristo, quiero que vengas a mi vida y transforme mi vida, me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de todo, es decir, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, el amor de Dios recae sobre esa persona. Y por eso enfatiza, como les decía en el versículo siguiente, que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay otro versículo: más a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesucristo, dice: a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, toda persona que recibe a Jesucristo como el Señor de su vida pasa a constituirse un hijo de Dios. Esta es solamente la parte simple y sencilla del Evangelio. No requiere esfuerzo, no requiere sacrificio. Quizás a lo mejor después, en el caminar de conocer a este amor tan maravilloso, uno va dejando cosas, costumbres, maneras de vivir antiguas, pero no por la exigencia, sino por el agrado de saber que este Dios tan maravilloso que me ha permitido cambiar mi vida, transformar mi vida, yo quiero dejar lo pasado atrás, quiero olvidarme de lo pasado y poder vivir una vida nueva. Entonces, ¿a qué conclusión se llega?
es que este Dios maravilloso no nos exige cosas, solamente nos pide vivir en una relación de padre e hijo. Y obviamente esa relación de padre e hijo es buena cuando los hijos obedecen a ciertos mandamientos o enseñanzas de los padres para su mejor desarrollo en la sociedad. Cuando un padre enseña a su hijo, lo enseña para bien, a comportarse, a educarse, a vivir quizás en una forma con ciertas responsabilidades que no son gravosas, sino que son para el crecimiento de ese hijo. Bueno, eso es lo que Dios nos pide. Esa es la bondad de Dios, que nos pide ciertos comportamientos, ciertas formas de vivir, cierto crecimiento en nuestra madurez, en nuestra vida espiritual, pero no es una exigencia como pagar tributo para que ese Dios esté contento con nosotros. Dios está contento con nosotros del momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, porque pasamos a ser sus hijos. Ya no somos, dice en alguna parte de la Biblia, advenedizos, es decir, alejados de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo Jesús de la gloria eterna. Así que la invitación es esa, a valorizar este mensaje del Evangelio, no mirarlo como una religión solamente más dentro de este mundo, dentro de la estadística de las muchas religiones que hay, unas más grandes, otras más pequeñas, unas que exigen alguna cosa, otra cosa. Vemos que hay algunos que hasta se inmolan, entregan su vida, creyendo que su Dios va a estar contento porque están entregando su vida en pos de su religión. En cambio, el Evangelio no nos pide eso. El Evangelio lo que nos pide es creer en Jesucristo y amar a este Dios, pero amarlo en gratitud y en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la bendición del Evangelio. Por eso es la invitación. Si usted tiene necesidades espirituales que quieran ser saciadas, no hay nada mejor que encontrar a Jesucristo como el Señor de su vida. Bueno, lo único que me queda decirle ahora para despedirme es que si tiene algún comentario o tiene alguna necesidad de oración, vamos a dejar mi Instagram ahí para que se pueda comunicar. Y si quiere hacer algún comentario de este maravilloso mensaje del Evangelio, también es bien recibido. Le invitamos a suscribirse, a darle un like. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.